¿Qué pasaría si la región vinícola más auténtica del mundo fuera también una de las más desconocidas? He estado en algunas de las regiones vinícolas más famosas del mundo. Siempre he tenido esa sensación de que mi tierra tiene algo diferente. El problema es que nunca he sabido exactamente qué es. Para responder estas preguntas, he salido a la calle a preguntar a la gente de aquí qué es lo que sabe, qué es lo que hace especial esta zona y también qué es lo que nadie ha enseñado en otros vídeos que no lo puedes encontrar en ningún otro sitio. Let's go. ¿Qué es para ti lo más especial de aquí en La Conca? El encanto del pequeño comercio. Para mí, mis raíces. Lo más especial es que es súper tranquilo, bonito, pero también tenemos fiestas, que nos conocemos todos, que tenemos de todo y que no necesitamos nada más. La cantidad de fiestas y cada 2 por 3 hay un motivo para hacer fiestas. La arquitectura, lo bonitos que son los pueblos y la tranquilidad que se respira. ¿Y algo que solo sepamos la gente de aquí? Pues que tenemos una virgen que le falta un dedo, porque cuando se la llevaban para Zaragoza se paró en el santuario y dijo que no se quería mover y entonces dejaron el dedo aquí como recuerdo. El 8 de septiembre de 1996 se dio el título de duque al rey Felipe y en 2013, que se imputó a la infanta Cristina, en el caso no, se le retiraron los títulos. El chipella, que es un dialecto que se habla con la I en pueblecitos como Blancafort y Solivella. Por ejemplo, no sé, una variedad de vino que es el trepat. Perfecto, muchas gracias. Cada persona me dio una respuesta distinta. Hubo una palabra que me llamó la atención, el vino. Y si el vino apareció como respuesta, quizá era un buen sitio por donde empezar, ya que entiendo un poco de esto. Si quería entender por qué el vino era tan importante aquí, tenía que empezar por los orígenes. Mucho antes de las bodegas modernas, el vino se hacía en lugares como este. Durante siglos, prácticamente cada casa elaboraba aquí su propio vino. Hoy están casi olvidados. Entrar en uno de ellos es como asomarse a la historia de toda una comarca. Vale, pues nos encontramos en un COP, que así es como se hacía el vino antes. Mirad qué sitio increíble. Imaginaros antiguamente cómo hacían el vino aquí, una barbaridad. Todo esto fermentando, que no puede salir. Y luego para sacar todo esto, después de la fermentación, debía ser increíble, debía ser una locura, no se podía respirar. Muy valientes la gente de esa época, en más de uno seguro que murió entrando aquí. He entrado más o menos con unas calles. No hay problema porque hace muchísimos años que no se mete ningún gas ni nada, pero si no tendríamos que haber entrado con un detector de gas. Lo que no esperaba descubrir era que esta forma de entender el vino no había desaparecido del todo. Todavía hay gente que sigue elaborándolo con la misma filosofía de hace siglos, no porque sea más fácil, sino porque creen que es la mejor manera de respetar el lugar donde uno nace. Podríamos decir que estamos probando un vino como los que estaban haciendo antes, hace muchos años, ¿verdad? Sí, aquí la intención es respetar al máximo la uva y hacer el vino como se había hecho siglos antes, sin añadir químicos, sin tratamientos de frío extras industriales, respetando las lunas. ¿Por qué decidiste elaborar los vinos de esta forma como lo hacían anteriormente? Fue un cúmulo de circunstancias. Aquí en Montblanc se cerró la bodega de cooperativa. Para llevarlo fuera, pues de poco uva que hacías, pues te lo hacías tú mismo. Hacía unos 1000 litros al año. Sí. Prefiero hacerlo yo aquí en mi casa, tranquilamente, en mi tiempo, que se lo lleven a Penedès, por ejemplo. O sea, solo 1000 litros elaboras. Sí, más o menos. Sí. ¿Esto que tenemos aquí qué es? Son tinajas, sí. También es como lo Tinajas. hacían antes, ¿verdad? Sí, bueno, antes a lo mejor trabajaban más en cubes y en madera, también había tinajas, tiene un poco de todo. Y hablando de los cubes, ¿fermentaban los vinos ahí, los tintos? ¿Ponían toda la uva Sí. ahí fermentando? Claro, sí. Y luego para sacarlo, ¿cómo lo hacían? Sacaban el mosto con una bomba, ponían el mosto en las barricas Sí. donde tenían para reposar. Cuando ya no quedaba vino, tenían que bajar uno abajo y sacar la brisa, que era la faena más complicada. Eso a paradas, A paladas, a tabascos. eso sí, debía sí. ser muy duro. Muy Y sí. volviendo a este vino, ¿qué estamos probando? Esto es un trepat 100% del año 2019. ¿Cuántas botellas le hiciste? Este fue una dieta, sí.
Wow, para los amigos y para ti. ¿Y este vino cómo lo has hecho? Lo fermentemos la venta de vinos. Claro, esto es un ancestral. Sí. Cuando ya tenía la densidad 1004, me parece, ya lo embotelamos. Lleva desde el 2019 en las bodegas estas. Del 2019. Sí, sí. Wow. Con el tiempo, muchas familias dejaron de elaborar el vino en casa, pero eso no significó que dejaran de hacerlo juntos. Así nacieron las cooperativas y algunas de las construcciones más emblemáticas de Cataluña, las catedrals d'Albi. Nos encontramos en la cooperativa de Montblanc, una de las cooperativas más emblemáticas del país, pero que actualmente ya veis que no está en uso desde hace unos cuantos años, aunque aún podemos encontrar catedrales del Pi en otras partes de la comarca, como en Sarral, que están en pleno funcionamiento, mucho más bonitas ahora mismo que esta de aquí. Los países se juntaban y traían su uva todos juntos, lo fermentaban todo y de ahí sacaban el vino. Quizá el vino nunca fue solo vino, quizá siempre fue una forma de reunir a la gente. Después de recorrer siglos de historia alrededor del vino, me quedaba una duda. ¿Seguía teniendo un papel importante en la vida de la comarca? La respuesta apareció donde menos me lo esperaba. Me han invitado en Solivella, que hacen una fiesta que organizan los jóvenes de ahí. Voy a ir con mis amigos, así que va a estar una noche bastante guay, bastante top, va a ser muy divertido. Me habían invitado a la charrupada de Solivella, una fiesta organizada por jóvenes del pueblo que casualmente me vino como anillo al dedo para este vídeo. Somos la Asociación como Cultural de Calvari, una asociación del pueblo de Solivella que nos dedicamos al final a dinamitar actividades para todos los públicos de este pueblo. A simple vista parecía una fiesta alrededor de las bebidas tradicionales, o al menos eso decía en el cartel. Pero cuanto más hablaba con los organizadores, con la gente del pueblo e incluso con la alcaldesa, más me daba cuenta de que casi nadie hablaba realmente de bebidas. Todos acababan hablando de otra cosa. Que hagan pueblo, a ver, hacer pueblo quiere decir que han hecho una asociación que empieza con 10 años y termina con 80 y todos vamos a la una. Es el futuro de un pueblo. Por cierto, si te está gustando este vídeo, suscríbete, que hay mucho más de este estilo por venir. Hacer pueblo. Esa expresión se me quedó grabada. Y cuanto más observaba lo que estaba pasando a mi alrededor, más sentido tenía. Las bebidas y la música parecían ser solo una excusa. Lo importante era que por unas horas todo el pueblo volvía a encontrarse. Empecé a preguntarme si aquello era algo puntual o si llevaba ocurriendo desde hacía mucho más tiempo. Me he venido aquí en el Cortijo, un lugar muy emblemático aquí en la Conca. Desde muy pequeño que he estado viniendo aquí con mi familia, creo que este es un buen lugar para encontrar la respuesta que estamos buscando. En la actualidad es el restaurante más antiguo de Montblanc. Es un lugar de paso de toda la Conca de Barberà, toda la gente de Montblanc, de todas las familias, de todo tipo de ideologías políticas, religiosas. O sea, la gente de opiniones diferentes, todos se reunían aquí. Sí, durante muchos años. Hemos visto pasar muchas generaciones y siempre ha habido muy buen ambiente, un ambiente de comunidad, de pueblo, de amistad, de respeto importante. ¿Por qué crees que la gente sigue viniendo aquí? Quizás un poco la gastronomía que trabajamos, y mucho también por tradición, y hacemos comida mediterránea, platos típicos, se han servido aquí durante muchos años. Yo me acuerdo que ya desde pequeño, que he venido toda la vida aquí con mis padres, me han llevado aquí. Tú debes haber visto crecer a todo el mundo. Es una de las cosas más bonitas, la clientela fidel que ha pasado generación tras generación. Las parejas que se casaban, que luego tenían hijos y han ido viniendo generación tras generación y es muy bonito. ¿Me podrías ayudar a encontrar la respuesta de lo que estoy buscando? ¿Por qué la Conca es un sitio tan especial? Por la gente, las personas, la comunidad, hay un ambiente de familia aún, se conserva, esperemos conservarlo mucho tiempo, pero yo creo que es lo más importante. Al principio pensé que la respuesta estaba en el vino, luego pensé que estaba en la historia o en lugares como el Cortijo, pero creo que estaba buscando en el sitio equivocado, porque el vino cambia.
las bodegas cambian, incluso las tradiciones cambian. Lo que realmente permanece es la gente. Aquí tienen una expresión, Fem Poble. No sé si tiene una traducción perfecta, pero creo que después de pasar unos días aquí, ya sabes exactamente lo que significa. Si has llegado hasta aquí, te ha gustado el vídeo, suscríbete porque la semana que viene voy a subir el vídeo completo de la charropada. Va a ser un vídeo muy divertido, te va a gustar seguro, seguro, seguro. Así que suscríbete.